Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. Pues aquí estamos a punto de nuevo de comenzar un tema acerca de las bases del arrepentimiento. Las bases del arrepentimiento. Y seguimos con el tema, este tema tan interesante como fundamentos de la doctrina cristiana. El arrepentimiento, desde el cual todo inicia y todo continúa. Muy bien, así que les invitamos a ver y vamos a tratar de responder las preguntas. ¿Por qué el hombre debe reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento? ¿Qué es el pecado? Vamos a ver también lo que es los efectos del pecado en nosotros, y vamos a ver qué quiere decir andar en luz, y vamos a ver qué clase de problemas a menudo nos impiden andar en la luz. Y eso es parte de lo que veremos en este mensaje. Le invito a seguirme y arrancamos con estos mensajes. De igual manera, les queremos invitar a seguirnos en las redes sociales, tanto en la página de Facebook como en YouTube. Dios le bendiga. Así que vamos a invitarles a leer 1 de Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. En el 2:6 dice así, como un reto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que seguimos en este momento con la palabra de Dios. Así que, ¿por qué debe el hombre, como una base del arrepentimiento, hay que preguntarnos por qué debe un hombre reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento? Primero que nada, porque el pecado rompe la relación con Dios. Primeramente por eso, el pecado rompe la relación con Dios. Fuimos creados para estar en comunión con Dios como un padre y un hijo. Y el pecado ha roto esa relación, y por los siglos de los siglos esto ha ocurrido. Dios en su misericordia ha provisto la manera en que el hombre pueda acercarse a Dios. El hombre se ha alejado de Dios y lo vemos todos los días. El hombre es blasfemo, adúltero, fornicario, chismoso, peleonero, desobediente, asesino, impuro, lujurioso, lascivioso, roban, asaltan. Hombre y mujer, claramente estamos hablando de la maldad en el ser humano. Y eso ocurre. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de ese ser humano que le ha dejado, que le ha traicionado? ¿Qué dice Dios? Dios dice en Ezequiel 18:3: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no quiere la muerte de nadie, de ninguna persona que se ha alejado de Dios. Pero Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en santidad y no puede tolerar la presencia del pecado. Y por eso en la Biblia existe una rama de la teología llamada soteriología. Porque la palabra salvación quiere decir salvación, quiere decir liberación, sanidad y restauración. Y él en la Biblia está esa doctrina de salvación, porque con esto el Señor quiere salvar a todo ser humano que se ha alejado. Él quiere rescatar, quiere que el ser humano regrese, porque y para poderlo acercar, Él tiene que hacer una obra de salvación, porque el hombre tal y como está no puede acercarse a Dios. No hay forma de que se acerque a menos que lo haga por el puente, por el camino que Dios estableció. Entonces, primero que nada, el hombre tiene que reconciliarse con Dios, porque el hombre es un pecador y Dios es una persona santa, y para esto se requiere la salvación. Pero antes que nada se requiere que haya un arrepentimiento. Dice la Biblia en Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Dios no puede ver a un hombre pecador, y Él tiene que hacer algo para poderse comunicar con el ser humano, porque lo que hacemos como personas, como humanidad, Dios no le permite acercarse por su misma pureza.
y su propia santidad no lo puede hacer. 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios hace una obra tremenda ahora y convierte a Jesús en pecado, porque en él desata su ira que nosotros merecíamos, y es la forma en que él nos salva, es la forma en que él nos rescata para poder ser librados. El pecado, como ser humanos, nos ha arruinado la capacidad de poder agradar a Dios. La Biblia describe esta ruina del hombre en términos de corrupción y muerte. Nos llama llagas podridas y que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Algunos dicen que eran los trapos con que los leprosos se limpiaban las llagas. Otros dicen que son los trapos menstruosos de las mujeres. Entonces, eso es para el Señor las buenas obras que hacemos. No somos incapaces. El pecado arruinó toda capacidad humana de poder acercarnos a Dios. Por eso tenemos que ver que esa misma incapacidad nos pone las bases para buscar a Dios en arrepentimiento y en salvación. Job 15, 14, 16 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos Dios no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. No hay quien entienda, dice Romanos 3, 11 al 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Y quién es pecador? Todos somos pecadores, no hay uno, es el decreto de Dios, no hay uno. Ahora vamos a ver qué es el pecado, como una de las bases, entender qué es el pecado. El pecado es cuando nosotros decidimos por nuestra propia cuenta decidir qué es bueno y qué es malo. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la que Dios quiere o en contra de lo que Dios quiere. Dios quiere fidelidad, Dios quiere amor, Dios quiere paz, Dios quiere que perdonemos. Todo lo que Dios quiere es andar en sus caminos. Pero cuando buscamos nuestra voluntad, nuestras opiniones valen más que lo que Dios dice, andamos en pecado. Dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno se descarrió, mas Dios hizo algo por nosotros. Y esa es una de las bases del arrepentimiento. En ambas lenguas, tanto en el hebreo como en el griego, se menciona la actitud del hombre acerca del pecado, que es en rebelión contra Dios. Siempre en contra de Dios. Entre las corrientes de pecado más usadas en el Nuevo Testamento están las siguientes. Primero que nada es hamartia, que quiere decir errar al blanco. La palabra hamartia describe el pecado como un fracaso del hombre a la hora de intentar ser lo que Dios quiere que seamos. Significa errar al blanco, desviarse del camino, ir en un sentido que Dios no está aprobando. Significa también el intento del hombre de llegar a ser bueno y que fracasa en hacer lo que es correcto, no alcanzar la meta. Eso es hamartia. ¿Y cuánto de nosotros podemos decir, Señor, no he alcanzado la meta de ser perfecto? Pues qué bueno que hemos entendido esto y es lo que Dios quiere que entendamos. Porque el Señor mismo lo dice en Romanos 3:23, dice, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene derecho y eso lo entendemos ahora. Si Él no nos salva ahora, no podremos ser salvos. Pero la base es entender que hemos pecado. Hamartia describe el pecado en tres aspectos. Uno, como fuente y origen de malas acciones. Toda la gente que hace algo malo es porque el pecado que está en él lo cometió en base a eso, ¿verdad? Por lo malo y la fuente, hay una fuente en él y un origen de sus malas acciones. También como un poder que actúa por medio de los miembros de nuestro cuerpo. Hay un pecado que mora en mí
Pecado y pecados no es lo mismo. Pecado es la araña y los pecados es la telaraña. Hay algo en nuestros miembros que nos lleva a pecar y las malas acciones también que hacemos, que eso sí son las telarañas que hacemos nosotros. Aquí entra lo que conocemos o que el dilema de quién fue primero, la gallina o el huevo. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Ambas cosas son ciertas. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores porque pecamos, de manera voluntaria también, porque nadie nos obliga a pecar. Es verdad que es fuerte la lucha, pero cuando pecamos lo hacemos voluntariamente. El pecado es también una maldad moral. Dentro de nosotros estamos corrompidos, hemos sido enseñados, hemos sido educados y aparte tenemos los impulsos malévolos de lo que la Biblia llama pecado. Dice, Jesucristo dijo en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay una fuente interior que sale y me está contaminando, vienen de otra esfera, pasan por mí, les permito pasar por mí y esas cosas me están contaminando de manera espiritual. También el pecado es transgresión de la ley. Es transgredir lo que Dios ha establecido, los límites de Dios. Dios puso límites a nuestra vida humana. Dios puso límites a nuestras relaciones familiares, matrimoniales, sociales, laborales. Él dice qué se puede hacer y no se puede hacer. Y si yo transgredo esos límites, los límites de Dios, entonces estoy cometiendo un pecado. Porque Dios dice cómo funciona, cómo esto debe funcionar en el universo. Las leyes espirituales, las leyes físicas, las leyes materiales, morales, tienen un porqué. Dios es el hacedor y creador del universo y Dios ha permitido, nos ha dado leyes, un manual donde dice cómo llegar al cielo, nos dice cómo ser salvo, nos dice cómo vivir la vida matrimonial, nos dice cómo vivir la vida familiar, nos dice cómo vivir la relación entre padres e hijos. Él nos dice, y cuando rompemos esos límites, estamos siendo desobedientes a Dios. Puede que la otra parte no obedezca, pero nosotros tenemos que obedecer. El pecado es un desprecio a la ley. La prevaricación es establecer, es no tomar en cuenta esos límites que Dios establece en su palabra. Y así que dice la palabra de Dios que la ley el pecado es transgresión de la ley. Y dice la palabra de Dios también que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Vamos a verlo un poquito parafaseado, porque todos los que sin los límites han pecado, sin límites perecerán. Y todos los que bajo los límites han pecado, por los límites serán juzgados. La ley es un límite. ¿Cuáles son los efectos del pecado en nosotros? El más lamentable resultado del pecado es que rompe la comunión, la amistad con Dios. Rompemos con Dios. Dios deja de ser nuestro amigo. Cierto que el pecado hace sentir sus efectos inmediatos. Sentimos que algo pasa. Adán sintió que algo pasaba. Adán sintió que ya no era lo mismo. Una vez que Adán y Eva pecan, sienten que algo ya no está funcionando, sienten que algo ya no está correcto, saben que algo ha roto, algo ha cambiado en ellos. El pecado hace que tú sientas que has cambiado, algo no está bien en ti o algo te falta. Y el pecado debe ser borrado de nosotros antes de que nos destruya por completo. Así que la muerte opera en todos sentidos: espiritual, moral, física. Una vez que el pecado entra, comienza a operar. Pero lo más terrible es en la vida espiritual, que se rompe la comunión con Dios. Somos humanos, vivimos como humanos, pero estamos viviendo en una derrota espiritual, aunque quizás la vida sea tan buena con nosotros que no notemos, o tan terrible que no notemos que hemos roto con Dios. Es más fácil perderse cuando todo va bien que cuando hay problemas. Por lo general, buscamos a Dios cuando hay problemas.
El pecado desmejora nuestra persona de manera gradual. Cada vez que pecamos, somos menos la persona que Dios quiere que fuésemos o que Dios intentó que fuéramos. Descubrimos que algo de nosotros mismos hace sentir menos como personas, se nos cae la moral, la autoestima, sentimos el fracaso del corazón, el desánimo, el estrés, algo está pasando. Viví conforme a Dios en sus términos. Dice 1 Juan 3:2, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y hay una paz cuando vivimos conforme a Dios. El corazón no nos reprende y hay una confianza con Dios. El pecado engendra culpabilidad. Dios ha puesto en nuestro interior una especie de sistema de alarma que se llama la conciencia. La conciencia nos acusa o nos justifica y usa nuestro razonamiento y aparte un sentir interior. Hay cosas que no nos acomodan, hay cosas que nos molestan, hay cosas que hacemos. A veces estamos por ahí, por ejemplo, en un grupito de personas y de pronto hablamos de alguien. Algo nos dice que no estamos haciendo bien, pero está tan rico el chisme que seguimos, hable y hable y hable, y al final de cuentas acabamos deprimidos, el espíritu entristecido, el espíritu opacado, porque esa parte que está ahí se llama conciencia, que nos genera culpa. Hay una culpa que es según Dios, hay un arrepentimiento, que es según Dios, hay un arrepentimiento que es según el diablo. Judas Iscariote sufrió el arrepentimiento según el diablo, que lo llevó a matarse, a colgarse. Pero Pedro recibió un arrepentimiento que es según Dios, que lo llevó a buscar al Señor. Si un arrepentimiento te aleja de Dios, no es de Dios, es del diablo. Si ese arrepentimiento te acerca a Dios, es Dios que te está llamando y está dispuesto a perdonarte. ¿Cómo, en qué manera podemos enfrentar la culpa o esa conciencia que se siente perturbada? De dos maneras: confesando el pecado y recibiendo el perdón. Segundo, recibiendo el castigo. Una de dos va a pasar. O te arrepientes y pides y sigues el perdón, tu pecado lo confiesas, te arrepientes y el perdón lo aceptas, o recibes el castigo. ¿Qué aceptas ahora? La respuesta que Dios quiere es el arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas, porque no quiere castigarte, porque Él no se complace en castigar al malvado. Y Él promete en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es capaz de hacerlo si tú te arrepientes. El pecado engendra más pecado. El pecado es como un semillero, es como se multiplica como el virus, empieza a fluir y a fluir. El pecado que cometemos es una acción pecaminosa que se multiplica y después será más fácil hacer algo más igual y después algo más grave y más grave hasta que nos vamos deslizando, porque el pecado es como una resbaladera. O sea, el pecado, si no lo detenemos, nos hace que nos resbalemos y que cada vez lo aceptemos como normal, como una normalidad que no debemos de aceptar. La otra palabra que el Señor ahorita leíamos, ¿qué quiere decir andar en luz? Juan nos habla de la perseverancia en la presencia de Dios. Dios es luz, dice Él, en lo que acabamos de leer ahorita. Si permanecemos en comunión con Él, se manifiesta en nosotros, dice la palabra. ¿Qué es en comunión con Él? ¿Qué es andar en luz? Dice Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son hechas, puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5:13. Mire, vamos a suponer que estamos en un cuarto oscuro, en una mina, y está todo oscuro, no vemos nada. Y ahí no notamos que estamos sucios, llenos de carbón, de tierra, lo que sea. Pero entre más vamos a acercarnos a la luz, más se van a notar los defectos. Andar en luz significa esto: si yo ando con Dios poco a poco en un proceso de cambio, Dios va a ver, vamos a ir viendo lo que son las manchas de nuestro corazón, vamos a ir entendiendo. El arrepentimiento comienza con ir a la luz y que la luz nos revele aquellas cosas que están mal. Esa es la situación. Ahora, ¿qué clase de problemas en veces encontramos en la persona que busca a Dios? Encontramos varios problemas. Primero que nada, entienda esto: la salvación no se limita al día que se convierte.
La salvación es todos los días necesitamos arrepentirnos, todos los días necesitamos a Dios, todos los días necesitamos ser salvados por Dios de alguna situación de pecado, todos los días necesitamos ser perdonados, limpiados, vueltos a Dios. Así que no termina con el arrepentimiento, no termina con la justificación, no termina con la regeneración. Hay una transformación, hay una conformación de Dios todos los días de nuestra vida. Y Dios nos va guiando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en un proceso glorioso. Así que el primer paso que hay que hacer es no confundir tentación con pecado. Una cosa es ser tentado, que todo mundo es tentado, hasta Jesucristo fue tentado, y otra es caer en pecado. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 1, 14, 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago, San Jacobo, nos dice que lo que ocurre cuando caemos en pecado no es un día para otro, es un proceso, como el caso de un enamoramiento de una pareja. Primeramente, cada uno es atraído según lo que le gusta. Ahí dice, cada uno es tentado o atraído, cuando su propia concupiscencia de sus deseos es atraído. Algo quieres tú y algo se te presenta que a ti te atrae. Y luego ese algo te seduce, dice, y seducido. Te atrae algo, te seduce. Y ya al seducirte, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ese deseo que ha sido complacido, una vez que ha complacido, da a luz al pecado. Primero viene una atracción, una seducción, viene un embarazo, entre comillas, por así decirlo, y le viene el alumbramiento. Es un proceso. Nadie me diga a mí que el adúltero cayó en adulterio porque fue de repente. No, ya había algo, había un proceso en su corazón. El fornicario, el que mató, ya había algo en su corazón, en un proceso. El pecado así comienza. Eres seducido, eres atraído, eres seducido, eres concebido y da luz. Así está. O sea, el proceso. Eres embarazado. Para el embarazo hubo una relación, hubo un momento de coquetería. Hubo seducción, casi seducción, hay un embarazo de eso y hay una luz de eso. Y es como el Señor dice, así que ser tentado no es pecado. Alguien dijo por ahí, no sé, creo que dice que fue Confucio, o alguien por ahí, o Aristóteles, no sé quién fue, la verdad no sé, pero es de la verdad, dice que no puedes impedir que las aves vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes impedir que vuele, que ponga nido en tu cabeza. No podemos evitar que la tentación venga a nuestras vidas, que ande volando por encima de mi cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Entonces, ese es uno de los problemas. No confundas tentación con el pecado. Muy bien. La segunda cosa es cuando confundimos la condenación con la reprensión del Espíritu Santo. Una cosa es el espíritu de condenación. Ahorita hablamos de arrepentimiento bueno, arrepentimiento malo. Y otra cosa es la condenación. El Señor viene a reprenderte para corregirte y llevarte de nuevo al camino. No viene para condenarte y alejarte de su presencia. Dios cuando viene para invitarte al arrepentimiento y te vuelvas a Él. Cuando este arrepentimiento viene a tu vida, acéptalo, ven y acepta el perdón de Dios. Dice el 8.1 de Romanos y 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí habla de que no hay condenación y que Dios ha puesto en nosotros un espíritu nuevo. Dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. El otro paso importante es cuando tratamos de ganar nuestro perdón. Nadie es capaz de hacerlo. Estamos totalmente imposibilitados de ganar nuestro perdón porque siempre vamos a quedar a deber. Pero Cristo murió por nosotros, como lo dice Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios da arrepentimiento y perdón de pecados. Te concede a ti ahora oír este mensaje, invitarte ahora a arrepentimiento, no nomás para ser salvo, para ser salvo todos los días. Tomar tu cruz una vez, para ser salvo, tomar tu cruz cada día es de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.